En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Escritura, en el capítulo 2, versos 41 y 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje es una narración de lo que ocurrió a raíz de la predicación del Evangelio el día de Pentecostés. La Biblia narra que los discípulos se reunieron después de la resurrección de Jesucristo y que pasaron un tiempo en oración hasta que se inauguró, por así decirlo, la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés sobre la iglesia y de esa manera inauguró una nueva etapa en la vida de la iglesia, una etapa en la cual justamente el Espíritu Santo trae al corazón de todo aquel que cree la presencia de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, la vida nueva en Jesucristo. Pero para que eso pase, debe haber un acto de recepción de Dios o de su palabra. Noten ustedes que en este pasaje que acabamos de leer dice los que recibieron su palabra. Está hablando de la ocasión dicho de la predicación del apóstol Pedro, quien predica el día de Pentecostés, hablando acerca de la razón por la que el Espíritu Santo ha descendido de esa manera, y él empieza a hablar acerca de Jesucristo y de lo que Cristo hizo, y empieza a exhortar a la gente a que se arrepintieran y creyeran en Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces es cuando dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. Quiero detenerme un poco en esta expresión, recibieron su palabra, porque me recuerda otra expresión semejante que aparece en el capítulo 1 del libro del Evangelio de San Juan. Allí, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y en el verso número 12 dice la Biblia, y debo leer más bien el versículo anterior, o sea, el versículo 11, que está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. Si alguien ha leído, y por supuesto muchos de ustedes han leído el Evangelio de San Juan, sabrán que al comenzar el Evangelio, San Juan habla del Verbo eterno, que ese Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que Él era la luz del mundo y que esa luz vino a nosotros. Y entonces Juan dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Y entonces añade, mas los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten lo que dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, regresando entonces al texto que mencioné al principio, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Bueno, el resumen es que para que usted pueda ser un hijo de Dios, según lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 11, debes recibir la palabra o debes recibir a Cristo. Y recibir es sinónimo de creer. Noten que en el capítulo 1, verso 12 de San Juan dice, hablando de Cristo, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre. Quiere decir que se utiliza el término recibir como sinónimo de creer en su nombre. Entonces, cuando usted cree a Cristo, usted es constituido un hijo o una hija de Dios. Si usted no ha creído a Cristo como Salvador personal, todavía no puede reclamar ese título, porque se constituye hijo de Dios en forma espiritual aquel que cree en Él. Y por lo tanto, los que reciben su palabra, los que creen en Jesucristo, son bautizados. Noten que el pasaje que leímos hace un rato dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, el bautismo, en este caso, permítanme señalar algo sobre el tema del bautismo. El bautismo es el resultado de la fe en Cristo. No es al revés. El bautismo es el resultado de la fe en Cristo. En otras palabras, primero usted debe creer en Jesucristo como Señor y Salvador, y después usted es bautizado, porque ese bautismo es un símbolo, una representación pública, una declaración gráfica de su adhesión a Cristo, de su fe en Cristo. Y siempre que usted vea la Biblia, siempre que usted lea en la Biblia, y
puede leer todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre que se habla del bautismo, el bautismo sigue a la fe. Sí, no es al revés. No nos bautizamos para convertirnos en cristianos. Nos convertimos en cristianos cuando recibimos a Cristo por la fe, cuando creemos a Cristo, y entonces el testimonio público de esa profesión de fe es el bautismo. Usted puede examinar la Biblia y le invito a que lo haga. En el libro de los Hechos de los Apóstoles verá que siempre el patrón es el mismo. Crees en Jesucristo, te bautizas. Crees en Jesucristo, te bautizas. Lo que salva es la fe en Cristo, y el bautismo es una manera gráfica de simbolizar que tú ahora estás en Cristo, que has nacido de nuevo, que has comenzado una vida nueva. Por eso todo aquel que ha creído en Cristo debe de ser bautizado, no para que sean perdonados sus pecados, porque los pecados son perdonados cuando usted cree en Cristo, sino como una forma pública de confesar que Cristo ahora es tu Señor y tu Salvador. Así que esa sea nuestra experiencia, la tuya, la de todos nosotros. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.